En este tutorial se explicará un segundo ejercicio en donde se aplica la ecuación de estado y la constante universal de los gases. Recordemos que la constante universal de los gases es un valor que resulta de la relación entre el peso, volumen, moles y temperatura de un gas ideal. Toda esta relación se resume en la ecuación de un gas ideal, en donde el producto de la presión por el volumen es igual al producto de la cantidad de gas multiplicada por la constante universal de los gases y la temperatura. La constante universal de los gases se puede calcular despejando la constante de esta fórmula, en donde la cantidad del gas y la temperatura pasan a dividir. Al aplicar esta relación se obtiene como resultado que la constante universal es de 0.082 atmósferas por litro sobre mol grado Kelvin. En esta tarjeta aparece el enlace del tutorial donde se explica la forma de calcular la constante universal de los gases. Además, otros tutoriales sobre la constante universal y leyes de los gases. Los invitamos a que los visiten, los compartan e inclusive se suscriban a este canal. Recordemos que cuando se aplica la ecuación de estado, la presión debe estar en atmósferas, el volumen en litros, la temperatura en escala absoluta, o sea, grados Kelvin, la constante universal en atmósferas por litro sobre mol grado Kelvin y la cantidad del gas en moles. A continuación, vamos a resolver el segundo ejercicio. ¿Cuántos litros ocupan 32 gramos de oxígeno cuando la presión es de 1 atmósfera y la temperatura es de 0 grados centígrados? En primer lugar, se colocan todos los datos que nos dan en el ejercicio y nos están pidiendo que averigüemos el volumen. La primera parte del procedimiento es convertir la cantidad de gas a moles, porque aquí nos lo dieron en gramos, y también la temperatura, que está en grados centígrados, la debemos de convertir a grados Kelvin. Para convertir los gramos de oxígeno a moles se averigua primero el peso molecular del oxígeno gaseoso. Su masa atómica es de 16 y como son dos átomos se multiplica por 2, dando que el peso molecular del oxígeno biatómico es de 32, o sea que una mol de oxígeno es igual a 32 gramos. Como en el ejercicio nos dieron 32 gramos, esto está indicando que es equivalente a una mol. Esto también se puede calcular multiplicando los gramos que nos dieron del oxígeno por un factor de conversión, en donde se establece una relación entre los moles y los gramos del oxígeno. Los gramos en el denominador para que puedan ser simplificados con los gramos del numerador. Y una mol de oxígeno es igual a 32 gramos. Al hacer la operación, se obtiene como resultado que los 32 gramos son iguales a una mol. En segundo lugar, pasamos los grados centígrados a grados Kelvin. Para ello le sumamos 273, quedando que los 0 grados centígrados son equivalentes a 273 grados Kelvin. Al tener todos los datos del ejercicio en las unidades respectivas, podemos aplicar la fórmula de ecuación de estado. También se sabe que la constante universal tiene este valor. La tercera parte del procedimiento es hallar el volumen. Para ello se despeja de esta ecuación y la presión pasa a dividir, quedando que el volumen es igual a los moles multiplicado por la constante universal y por la temperatura dividida por la presión. Se procede a reemplazar los valores que nos dieron en el problema, se resuelven las operaciones y se obtiene como resultado un volumen de 22.4 litros. La interpretación de este segundo ejercicio es de que una mol de oxígeno a una presión de 1 atmósfera y una temperatura de 273 grados Kelvin ocupan 22,4 litros.
Recordemos que una mol y 273 grados Kelvin se conocen con el nombre de condiciones normales o condiciones estándares, con la sigla TPE, temperatura y presión estándar, y que en este caso el oxígeno o cualquier otro gas a estas condiciones normales o condiciones estándares ocupan 22,4 litros. Este volumen también recibe el nombre de volumen molar normal de un gas. Los enlaces que aparecen a continuación corresponden a imágenes utilizadas en este tutorial. Recuerden seguir visitando en YouTube el canal comoaprendermas.com.